Dios les bendiga. Bienvenidos a esta maravillosa clase. Vamos a trabajar bajo el tema el bautismo del Espíritu Santo, prueba irrefutable de la existencia de Dios. Y nos vamos a apoyar en una cita bíblica muy bonita que la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4. Ya su palabra dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Antes de entrar en nuestro tema, quiero invitar a dos hermanos que nos va a contar un corto testimonio de su experiencia con Dios al recibir la promesa del Espíritu Santo. Dios les bendiga, niños. Voy a contarles ahora un testimonio, cómo yo recibí la promesa del Espíritu Santo. Bueno, pero no sin antes decirle que la promesa ya está dada, mis niños. La promesa ya la dio nuestro Señor Jesucristo. Solo hay que aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Yo lo acepté, me bauticé en su nombre, recibí perdón de pecados en el bautismo. Y bueno, de ahí en adelante empecé a meterme en el Señor, diciéndole al Señor que yo quería ser llena, que yo quería tener esa experiencia. Y empecé a orar, a ayunar, a hacer lo correspondiente en el Señor para que el Señor cumpliera esa promesa en mí. Entonces, mis queridos niños, bueno, un día me invitaron al 3 a una campaña evangelística y tanto los cánticos como la enseñanza, todos eran dirigidos como a ese tema, todo era para mí. Eso fue un regalo de mi Señor Jesucristo para mí ese día. Sentí algo muy bonito. No, eso fue algo extraordinario que quizás uno no tiene palabra para expresar lo que uno siente, pero mis niños, es algo muy bonito en el Señor. Entonces, mis queridos niños, yo quiero decirles algo, que no se aparten nunca de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de ese camino de salvación, porque las experiencias más bonitas que uno tiene, la tiene de la mano nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis queridos niños, entonces un Dios les bendiga para cada uno de ustedes. Bueno, como ya escuchamos el testimonio de nuestros hermanos, ahora sí nos vamos a entrar en el tema del que estábamos hablando, el bautismo del Espíritu Santo. Esta experiencia la vivieron muchas personas, entre ellas las personas del día en Pentecostés. Este suceso aconteció en Jerusalén, donde miles de judíos se reunieron en ese día para estar concentrados en un maravilloso evento, pero hubieron personas que no creían que el Señor Jesucristo ya había resucitado y mucho menos que iban a ser llenos con el Espíritu Santo. Vamos a desglosar este tema, esta escena en varios bloquecitos. El primero sería, los discípulos ignoraban de qué forma Jesús los iba a investir de su poder del Espíritu Santo. O sea, no tenían ni idea cómo iban a ser llenos con el Espíritu Santo. El segundo, tampoco sabían del testimonio que iban a dar ese día y el testimonio que Dios iba a dar ese día a todos los moradores de Jerusalén por medio de este derramamiento que era el Espíritu Santo. Pero ellos permanecían unánimes, juntos, esperando este gran acontecimiento. Otra escena es que hasta que de repente vino un estruendo del cielo, como de un recio viento, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, cosa que nunca esperaban, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces vamos a ver cómo fue la reacción de todos los que estaban reunidos en ese día. Recordemos que ahí había gente inconversa, habían cristianos, habían personas que ya habían tenido una comunicación muy cercana con el Señor. ¿Cómo fue la reacción? La reacción para los inconversos, para los que no creían en el Señor Jesús, más que todo para los judíos, ellos se amontonaron para ver este maravilloso fenómeno. Uno, para preguntar, para recibir respuestas, porque se generaron muchas preguntas, y otros eran para hacer burla y decir de que eran personas que estaban ebrias, pero ninguna era real. El único que podía dar testimonio aquí eran los mismos cristianos. Para los creyentes, esa fue la reacción para ellos. Ya no había duda, ni había
incertidumbre ni había debilidad, sino que ahora había certeza, había poder, había convicción. Esa fue la reacción de los cristianos. Entonces, a partir de esa maravillosa experiencia, más de 3.000 personas creyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Eso fue en el día de Pentecostés. Ahora vamos a ver, porque eso no solamente fue en este tiempo, ahora vemos que en Samaria también hubo un maravilloso evento que fue el derramamiento del Espíritu Santo en aquel lugar. Allí comenzamos esta escena también con un hombre que se llamaba Simón. Simón ejercía la magia y era tanta la magia que él tenía, era tanta supuestamente el poder que él tenía, que ya la gente alcanzaba a decir que ese era el poder de Dios, que era un gran poder de Dios. Pero sabemos de que eso no era poder de Dios, sino que era un hombre que engañaba. Cuando Felipe fue a predicar a aquel lugar, a llevar las buenas nuevas de salvación, Simón comprendió la palabra del Señor, aceptó el Señor como su único y suficiente Salvador, pero él le hacía falta algo muy especial. Tanto especial porque cuando él llevó el Evangelio, ellos no habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Entonces se afirmó más esa promesa cuando llegó Juan y Pedro a orar por ellos y a imponer las manos. Cuando ellos oraron por ellos, ellos fueron instantáneamente llenos del Espíritu Santo. Entonces, al ver Simón este acontecimiento, él pidió que le dieran de ese poder y él pidió que lo negociaran, que cambiaran con moneda. Pero podemos ver de que el poder de Dios no se negocia, el poder de Dios no se cambia, el poder de Dios no se compra, sino que el poder de Dios se siente dentro del corazón. Entonces estos discípulos lo reprendieron y le dijeron que eso no se vendía, y lo reprendieron de tal forma que querían que pereciera él y su plata y su dinero. Esto lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 14 al verso 17. Y todo eso aconteció en Samaria. Ellos tuvieron la experiencia de recibir el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo en los gentiles. ¿Quién abrió la apertura para los gentiles? El señor Cornelio. Cornelio gozaba de un muy buen testimonio. Era un hombre temeroso a Dios, un hombre dadivoso, un hombre que gozaba de buen testimonio. Pero resulta que a este señor Cornelio le hacían falta dos componentes muy importantes para su vida espiritual. Entre esa era el arrepentimiento y el perdón de pecado, el bautismo en el nombre de Jesucristo, y el otro era ser sellado con el Espíritu Santo. Entonces esta convicción, gracias al Señor, le llegó a su casa por medio de Pedro. Resulta que Pedro fue enviado a Dios allá a aquel lugar, y él venía de Jope y llegó a donde Cornelio y comenzó a hablar las buenas nuevas de salvación. Dice: mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios. Esta manifestación se llamaba el bautismo del Espíritu Santo, y fue otra prueba irrefutable de la existencia de Dios para todos los que estaban en aquel lugar, que tanto fue así que se bautizó él y toda su familia. Entonces podemos comprobar en este momento de que el bautismo del Espíritu Santo es una prueba irrefutable de la existencia de Dios. Ahora vámonos para nuestro tiempo. Como vimos anteriormente el testimonio de los hermanos, ahora podemos decir que son miles y miles de hombres, mujeres y niños que han aceptado el nombre de Jesús como su único y suficiente Salvador, y que han sido revestidos del Espíritu Santo. Y estos miles no solamente son acá en Colombia o alrededor de nuestra zona, no, esto es a nivel mundial, que hay muchas personas que han reconocido el nombre del Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, y que aguardan una esperanza, aunque esa esperanza ya está dada, esa promesa ya está dada, que Él iba a enviar su Consolador y que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De acuerdo con el testimonio de los hermanos, como lo había dicho anteriormente, el Espíritu Santo, podemos concluir que el hombre llega a la completa seguridad de la existencia de Dios
y a cumplir lo que Dios ha establecido. ¿Qué estableció Dios? Que iba a estar con todos nosotros, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Para que su establecido en su palabra para la salvación cuando es bautizado por Jesucristo con su Espíritu Santo, porque el hecho mismo de hablar en otras lenguas prueba la existencia de Dios. Ahora podemos decir que es real y tangible y es única esa promesa, pero para los que creen en el Señor Jesús. Ahora podemos decir que el mundo puede seguir sacando argumentos, pueden seguir preguntándose, pueden seguir haciendo preguntas como es la comunión de Dios con el hombre, pero esa respuesta se obtiene siempre y cuando se mete en la presencia del Señor y reconozca al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Así, de esta forma, quiero dejarles una actividad muy especial para ti. Vas a buscar a 3 hermanos o 2 hermanos, más que todo que sean familiares, allegados a tu casa, y le vas a preguntar cómo fue esa experiencia tan bonita que tuvo al recibir el Espíritu Santo, que te la cuente y tú nos las vas a compartir en un corto video. Esta es la reflexión del día de hoy y el Señor Jesús te siga bendiciendo ricamente. Chao.